Un saludo, iglesia. Estamos siguiendo nuestra escuela de discipulado semestre 2 y esta es la clase número 6, obedeciendo la gran comisión. Y hemos estado semana tras semana viendo esas características de un discípulo, buscando ese corazón de Dios, lo que Él tiene y lo que quiere para cada uno de nosotros y poder aprender cómo hacerlo el corazón de nosotros como discípulos, el corazón del discípulo. Y como hemos visto, es suficiente que el discípulo sea como su maestro y que el siervo como su Señor, que ha sido nuestro lema de la escuela de discipulado. Tenemos que ser más como Jesús, más como nuestro Señor y buscar esas características y ponerlas en práctica. Y esa es una muy importante que vamos a ver esta semana, que a veces ponemos a un lado, pero vemos que era el corazón de Jesús. Y es seguir esa comisión, ese llamado, ese envío que nos hace Jesús como sus discípulos. Y lo vemos en la vida de los discípulos. Vamos a ver esa gran comisión, claro, pero también vamos a ver esa primera comisión, esa primera vez que los manda. ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Y qué es lo que vemos como nuestro llamado? Lo vamos a ver en Marcos, lo vamos a ver en Mateo, pero vamos a empezar con esa primera comisión en el libro de Marcos. En Marcos capítulo 6, del 7 al 13, dice, vemos que empezó, dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Si tienen sus Biblias, vamos a Marcos capítulo 6 y busquen el versículo 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13. Ahora, cada uno de estos que vamos a estar viendo, vamos a ver el enfoque de ese llamado de Jesús. Marcos, también en Mateo, también se ve en Lucas, no lo vamos a ver en Lucas, vamos a enfocarnos más en Marcos y Mateos, pero cada uno vamos a ver ese llamado de Jesús, ese mandamiento, bueno, que les había dado, esa comisión que les había dado para enviarlos, para enviarlos. Y lo primero que vemos es esta primera comisión de los discípulos, es que tenemos que entender el tiempo. El tiempo de este pasaje en Marcos es un poco después de que ellos empiezan a ser discípulos. Ellos solo habían estado con Jesús un corto tiempo. Y pues a veces pensamos que, bueno, para ir y cumplir la gran comisión, para ir y evangelizar, pues tenemos que, pues primero terminar un instituto bíblico, tenemos que estar muy avanzados, no es algo de un tiempo después de mucha preparación. Pero lo que vemos aquí, lo que necesitamos entender es que ellos habían sido discípulos de Jesús por un corto tiempo. Y en ese corto tiempo le dijo, ya están listos, van a ponerlo en práctica, van a empezar y van a ir y los voy a mandar de dos en dos. Y vemos esa parte que podemos tú y yo decir, bueno, hemos estado nosotros ya pasando un semestre de escuela de discipulado. Ya vamos aquí en el segundo semestre de escuela de discipulado. Nos podemos decir, pues, ¿estamos listos? Y la respuesta es sí. Igual que Jesús mandó a sus discípulos en ese tiempo, nos manda a nosotros a poner en práctica las características y las cosas que nos ha mandado. Poner en práctica esa gran comisión que vamos a ver más adelante, ese llamado de llevar el mensaje de vida a las personas en necesidad. Es parte de lo que vemos como el llamado de Jesús. Cuando llamó a sus discípulos, digo, vengan en pos de mí, síganme, de alguna vez, síganme a mí. Y dice, yo los haré pescadores de hombres. Lo vemos en Mateo 4, del 18 al 22. No vamos a ir allá ahora, pero recordamos el pasaje de nuestras primeras clases. El llamado de los discípulos fue ser pescadores de hombres. Entonces, si el llamado es ser pescadores de hombres, nos llama a ponerlo en práctica, a ir y llevar ese mensaje, a pescar. Y tenemos que practicar ese tiempo de pescar, practicar yendo y haciendo discípulos. Entonces necesitamos entender que no, este es el llamado de todos, ser pescadores de hombres. Podemos hasta pensar, hay gente que son llamados a ser pastores o misioneros y la realidad es que no todos son llamados a ser pastores.
No todos son llamados a ser misioneros en sí, en los que van a otro país. No todos son llamados a ser misioneros. No todos son llamados a ser maestros. Pero todos nosotros somos llamados a dar testimonio, ser testigos del Señor, de ser pescadores de hombres. No es algo opcional, no es algo para un cierto número de personas. Todos somos llamados a ser pescadores de hombres y necesita ser parte de nuestra vida diaria. Necesita ser parte de lo que hacemos y tener esa mente, ese enfoque. Hemos sido llamados a esa gran comisión. Necesitamos ir y practicar y ver lo que Dios nos ha llamado a hacer y empezar a ponerlo en nuestra vida como parte de nuestra rutina diaria. Esa idea de que somos llamados a ser pescadores de hombres. Entonces veamos aquí el pasaje, empezando a ver aquí en Marcos. En Marcos 6, del 7 al 13. Vimos entonces, llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y vemos ir dándoles autoridad. Cuando somos mandados, Él nos da autoridad para ir. Vamos en su nombre. Ahora aquí les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el ataque del enemigo. Y se les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni un pan, sino solo su ropa básicamente, ni un pan, ni alforja, ni dinero, ni el cinto, sino cansados con sandalias. Dice, no lleven 2 túnicas. Le dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población. Y cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra de ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lo que vemos aquí en Marcos 6, del 7 al 13, es la versión corta. En Mateo vamos a ver este pasaje, lo vamos a ver un poco más extenso, más detalle. Pero lo que tenemos que ver esto al principio, como acabamos de hablar, no es opcional. Jesús los llama a poner en práctica las cosas que han aprendido, y aprender es parte de aprender esa dependencia de Dios, es aprender a buscar depender momento tras momento de esa voluntad de Dios, no de nuestros recursos, no de lo que sabemos, nuestro conocimiento, pero poner nuestra fe en Cristo. Y vemos que fue un corto tiempo, es ponerlo en práctica, pero fue un tiempo muy importante para ellos, para que ellos llevaran ese mensaje, como vemos aquí, de arrepentimiento, que aprendieran a arrepentirse. Y ese arrepentimiento era importante. Como vimos, el arrepentimiento bíblico, que vimos al principio del primer semestre, es un cambio de mente, de pensamiento, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio de la manera que pensamos, nuestra mente, un cambio del corazón, nuestros deseos y finalmente un cambio de dirección, el camino que estamos llevando en nuestra vida. Y necesitamos ver cómo Dios nos lleva a llevar ese mensaje de arrepentimiento. Les llevó también, vemos aquí, poder para sacar demonios, para sanar personas, dice. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y lo que tenemos que ver es que Dios no ha cambiado. Y necesitamos llevar esa actitud cuando llevamos a las personas a llevar este mensaje, a llevar las buenas nuevas de la palabra. Necesitamos orar por ellos. Hay algo que pueda orar por ti, y orar esa oración de fe, como hemos visto en las primeras semanas que vimos de este semestre sobre el Espíritu Santo. Tener esos pasos, dejar que el Espíritu nos dirija y orar esa oración de fe, orar por las personas y ver cómo Dios lo está mandando para llevar este mensaje. Entonces predicaban que se arrepintiesen y vemos que el resultado fue que Dios trabajó a través de ellos y echaron fuera muchos demonios, ungían aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y vemos el resultado de esa comisión, ese mandado de Dios. Ahora vamos a pensando en esta primera comisión, cómo podemos ver un poco más a detalle.
primeramente lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer al salir, al ir a cumplir y obedecer esa gran comisión que Dios nos ha dado? Pues empezamos ahora sí en Mateo, si van en sus Biblias, vamos a Mateo capítulo 10 y vemos aquí mucho más extenso, del versículo 5 hasta el versículo 42, vemos todo este mandado, esta preparación para ir, para poner en práctica las cosas que habían aprendido. Y a los 12 envió Jesús, les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan a el pueblo de Israel. Y vemos aquí es diferente de la gran comisión. Mateo 28, 19, 20, Hechos 1:8, ir a todo el mundo, ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. No, aquí es solo a los del pueblo de Israel. Y lo que tenemos que entender es era un tiempo para preparación, para entrenamiento. Y tenemos que poner en práctica. No vamos a ir a un instituto bíblico o ir a tomar escuela de discipulado 4 semestres. De repente ya estoy listo para ir a las misiones, ya estoy listo para ir a ser misionero o ya estoy listo para servir como un líder. La pregunta es, pues, ¿has puesto en práctica las cosas que estás aprendiendo? Y aquí es la parte importante. Vemos que Jesús los pone a ir y poner en práctica lo que ellos habían visto en el ejemplo de Jesús. Los manda 2 por 2 a hacerlo ellos mismos, confiando en el poder del Espíritu Santo, confiando en el poder de Dios. Y lo que vemos ahí en el libro de Hechos, cuando ellos ya salen, lo ponen y empiezan a establecer discípulos. Vemos que ponen empiezan a hacer algo que habían aprendido, practicando de alguna manera con Jesús de antemano. Entonces nosotros igual, si queremos ser usados por Él, vemos que esta comisión que tenemos es poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. Las verdades que estamos aprendiendo es ponerlas en práctica y vivirlas. Me acuerdo de una historia de un misionero en la India que estaba en uno de los lugares más difíciles de plantar iglesias y falló. Y decepcionado se fue y estuvo orando: Dios, ayúdame, dame entendimiento, cómo puedo ir y cómo puedo hacer el trabajo con el cual me has llamado. Y Dios trajo varias personas junto de él que formaron un equipo de oración y se pusieron a orar por esta zona. Y luego, cuando ya Dios los manda otra vez, empiezan a hacer algo muy simple. En ir a las personas les enseñaban las buenas nuevas, les enseñaban la palabra de Dios y les decían a las personas que las cosas que ellos escuchaban tenían que ser 2 cosas. Lo que la palabra decía, lo que la Biblia decía que tenían que hacer, lo tenían que obedecer. Entonces, una obediencia a la palabra. Y segundo, las cosas que habían aprendido tenían que ese mismo día tenían que llevarlas y enseñarlas a otra persona. Y vemos que hubo un gran crecimiento, una explosión de iglesias en esa zona. Primeramente empezaban en oración, buscando al Espíritu, buscando a Dios que los guiara. Luego enseñando la palabra de Dios, pero enseñando la obediencia a la palabra de Dios. Y poniéndola en práctica, obedeciendo lo que dice. Y luego llevando lo que habían aprendido ese día, lo iban y lo enseñaban a otros. De una manera verbal, de una manera en sus propias palabras, enseñando las verdades que habían aprendido de Dios. Y vemos que Dios usó su palabra. Pero lo que necesitamos hacer nosotros es lo mismo. Nosotros estamos aprendiendo en este curso diferentes características de Jesús. Y la idea es que las aprendamos, pero cuando vemos lo que dice la palabra dice: hace esto, pues lo obedecemos. Hacemos lo que la palabra dice. Si vemos esta característica de Jesús, es ponerla en práctica en nuestras vidas, obedecerla. Y la segunda, pues llevar esas buenas nuevas, estas cosas que estamos aprendiendo, llevarlas a otras personas para que ellos puedan saberlas. Compartir lo que Dios nos está enseñando. Y esa es parte de lo que vemos en la clase de hoy. Ese compartir las buenas nuevas de Cristo. Compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es parte de la gran comisión. Es una preparación para nuestra vida.
que podamos poner esto en práctica. Entonces es diferente a la Gran Comisión y al final, pero vemos que es una preparación para poder hacerlo en el futuro. Entonces empezamos ahí en Mateo 10, Jesús envía a los 12. Vimos ahí predicando el reino de los cielos se ha acercado, es lo que predicamos el versículo 7, la predicación, y luego vemos en el 8 lo que somos llamados a hacer: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y vemos muy similar a lo que vimos ahí en el libro de Marcos: ir a orar por los enfermos, ir a orar por sanidad de los enfermos, de los leprosos. Dice hasta resucitar muertos, el poder de Dios, echar fuera demonios. Y vemos esa parte de Dios haciendo esa obra en ellos. Y que pudieran verlo con las personas, como vamos a ver más adelante, que eran del mismo lenguaje, de la misma cultura. No iba a haber esas barreras del lenguaje, por eso los manda al pueblo de Israel, solamente como vemos ahí las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los lleva para que no tengan esa dificultad del lenguaje, dificultad de diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de relacionarse, ¿no? Ellos entendían perfectamente, no había barreras para ese compartir, y los lleva a que hagan todas estas cosas, orando y dependiendo del Señor. Pero noten lo que dice ahí al final, dice: de gracia recibiste, dan de gracia. Dice, todos hemos recibido esa gracia de Dios. Todos hemos recibido ese regalo de vida de Dios. Y si recibiste ese regalo de vida, dad de gracia, dar ese regalo a otros. La gracia que tú recibiste, compártela con otros. Ahí vemos las verdades que tú has aprendido, compártelas con otros. Dáselas a otros. Tienen compasión por ellos para que aprendan y puedan ver estas cosas. Y lo que intentamos entender, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ir a compartir nuestra fe. Y si no lo tenemos, podemos aprender, podemos buscar recursos. Pero tenemos básicamente las cosas que hemos aprendido, podemos compartirlas con otros. Las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos compartirlos con otros. Hay grandes recursos para poder evangelizar. Está el Camino del Maestro, de Ray Comfort, que tiene un entrenamiento que puedes tomar para cómo evangelizar simplemente. Y hay otros materiales que igual se pueden usar y recursos que podemos usar para aprender a evangelizar y poder poner esto en práctica. Pero lo que necesitamos tener es esa voluntad para hacerlo, esa valentía para hacerlo, porque tenemos esa autoridad del Señor, tenemos ese llamado del Señor. Y más que todo, lo que necesitamos entender es que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Jesús tuvo compasión por la gente perdida. Antes de que sigamos, vamos el capítulo atrás, estamos en el 10, vamos al 9 y vemos parte de la ocasión de lo que vemos aquí. En el capítulo 9, versículo 36 al 38, dice: y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tuvo compasión de ellos. Y es interesante notar que esa compasión que tuvo es lo que no solamente él ponía en práctica, llevando la palabra y enseñando, pero igual mandando a sus discípulos a que ellos fueran a evangelizar, a llevar las buenas noticias, a llevar ese mensaje de arrepentimiento al pueblo perdido de Israel. Entonces vemos que esa compasión que Jesús tuvo, nosotros también tenemos que ponerla en práctica. Que Dios nos ha dado ese camino, Dios nos ha dado ese llamado y nos ha dado ese ejemplo más que todo de cómo debemos tener ese corazón por la gente que no lo conoce. Ahora, viendo lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer y también cosas que sí debemos hacer, pero más que todo en las cosas que no tenemos que preocuparnos. Vemos y retomamos aquí el pasaje en el versículo
9 de Mateo 10. Dice, no proveáis oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, de su sostén. Vemos ahí en el 9 y el 10. Entonces no nos preocupemos, no tengamos qué dinero tengo que llevar, tengo que llevar más ropa, tengo que empacar mi maleta, llevar todas mis maletas para ir. Dice, no te preocupes por lo que tienes, tú ve. Y recuerden, este es un tiempo de ponerlo en práctica. Vemos más adelante si les dice cuando van a todo el mundo, cuando van a Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el fin del mundo, pues hay una preparación. Pero es en el tiempo de práctica, en el lugar donde estás. Y ahí es lo más simple, en el lugar donde estás, no tienes que como que prepararte para un viaje misionero. Muchas veces le digo a la gente que va a un viaje, quiere ir a un viaje misionero, pero primeramente estás poniéndolo en práctica en tu vida diaria. Estás poniendo en práctica en tu círculo de influencia. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia y son las personas que nos rodean día a día, que son las personas que vemos, tal vez son familiares, tal vez son personas con las que trabajamos, personas que tal vez vemos en camino al trabajo, o personas de una tiendita, o una persona que vemos. Son personas que siempre nos rodean, y ese es el campo que vimos, el campo como vemos ahí. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Y viendo esas multitudes que están angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, son las personas que nos rodean día a día. Entonces no nos preocupemos por qué vamos a llevar, realmente estemos viendo más esa parte de depender y de descansar en el Señor. Tener esa confianza que Dios va a proveer y nos va a dar la dirección, nos va a poner las personas con las cuales debemos hablar. Y son como esas, de alguna manera, esas citas divinas que tenemos que entender. Dios tiene y pone en nuestra vida citas divinas, personas con las cuales nos topamos día a día para que podamos compartir con ellos. Personas que traen situaciones que están viviendo, que Dios nos pone junto con ellos para que podamos pues hablar con ellos y darles la palabra de vida. Dios quiere usarnos. Y la cosa es no perdernos esa cita divina, no fallar con esas citas que Dios ha puesto. Me acuerdo yo de muy joven, cristiano, pero también vamos a poner fuerte en mi fe, o esa cosa, hablando de evangelizar, o algo que pues a veces, como dicen, nos da pena, o no queremos hablar estas cosas porque nos da pena, o no sé, cualquier excusa que tengamos. Pero Dios me puso junto de una persona en el avión hace muchos años, y me estaba diciendo que había fallecido su hijo y que estaba yendo a ver el lugar donde había fallecido su hijo. Y yo, como un muchachito, un jovencito, pues no sabía cómo qué decir o cómo contestarlo. Y como que, bueno, les dije 2, 3 cositas, pero no aproveché el tiempo que Dios había puesto. Primeramente, que quería hablar, y segundo, que un tema tan importante para poder llevarlos a esa paz en Cristo, ese buscar al Señor y realmente hablar de cosas espirituales. Dios me dio la puerta abierta y no la tomé. Y tenemos que aprender a depender y descansar en esa confianza que de Dios, y no pensar que necesito tantas herramientas, no pensar que necesito tantas preparación, que Dios me pone en lugar y Él nada más quiere que comparta y que pueda tener esa confianza en Él. Entonces son cosas que cuando vemos esa idea de compartir nuestra fe, tenemos que depender del Señor, tenemos que tener esa confianza que Él nos está mandando. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 11 al 13. Dice, y cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos ahí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Y vamos a parar ahí, entonces ahorita vamos a la otra parte. Si es digna, entonces ese saludo de paz, vemos esa casa, la persona que lo reciba. Muchas veces una idea que vemos no solamente en este pasaje, pero en Lucas, es la persona de paz, o el hombre de paz, la casa de paz, las personas que están ahí listas para recibir el mensaje.
Dice, cuando entres a un lugar, busca a esa persona que está receptiva, esa persona que quiere escuchar. Dios nos va a poner, y cuando encontremos a esa persona, dice, quédense ahí, hablen con ella, enfócate en ella, no te preocupes de todos los demás, enfócate en la persona que está recibiendo, y de ahí que Dios abra la puerta. Como vemos la mujer samaritana en Juan, que viene y Dios la encuentra sola, pero Jesús tiene esa conversación con ella donde ella es receptiva, un poco argumentativa también, pero Jesús la lleva al punto de salvación, y luego ella lleva a otras personas y al pueblo para que vengan a escuchar a Jesús. Entonces esa persona de paz puede ser la persona que Dios pone, que va a abrir puertas para abrir con más personas. Entonces buscar ese hombre de paz, esa persona de paz, esa casa, ese lugar que está receptivo, y llevar el mensaje. Ahora, no siempre la gente va a responder, y no debemos preocuparnos si no reciben el mensaje o nos rechazan, porque ese es a veces nuestro temor, que nos van a rechazar. Y eso va a pasar, dice Jesús. Y seguimos leyendo ahí en el 13, la segunda parte del 13, dice, pero si no es digna, si la no aceptan, básicamente, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces, sacudamos los polvos de los pies, y la idea de sacudir el polvo de los pies es esa parte de como que hicimos nuestra parte, hicimos lo que Dios nos llamó. No estamos como que preocupados, es que no me escucharon, es que no me expliqué bien. No, nosotros hicimos nuestra parte, explicamos la situación. Cuando no se recibe, quitamos el polvo de nuestros pies, y básicamente esa preocupación de qué va a pensar las personas o qué no han hecho es de dárselo, ponerlo en las manos del Señor. Reconocer que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hemos cumplido, y si las personas no aceptaron o nos rechazaron, es igual que Jesús fue rechazado. Las personas nos van a rechazar igual. Entonces no dejar que nos traume de alguna manera ese rechazo, pero decir, bueno, Jesús dijo, quítate el polvo de tus pies, déjalo ahí. Ellos, si no escuchan, hay una condenación por no escuchar, como vemos, mejor sería para Sodoma y Gomorra que en el día que para las personas que rechacen, pero han escuchado la palabra, y si no en ese momento no lo toman, seguimos adelante, y no dejemos que eso nos pese. Nos sacudimos los pies, nos dejamos y seguimos adelante. Una cosa que bien, en un entrenamiento de cómo evangelizar, simplemente decía que muchas personas tienen que escuchar la palabra cierto número de veces, y para poder responder, para llegar a reconocer, tienen que haber esos toques, escucharla cierto número de veces, y no sabes si eres la primera persona o la última, la persona que vas a empezar el camino para que empiecen a escuchar, a suavizar un poco el corazón, o la persona que al final que dijo, ya está listo, quiero saber de Jesús, dime, quiero venir a Él, porque ya hubo otras personas que estuvieron hablando de esa persona sobre su necesidad espiritual. Entonces, podemos reconocer que nuestro enfoque no es llevarlos a Cristo, es compartir de Cristo. El cambio del corazón, el venir a Él, Dios lo va a hacer. Nosotros estamos ahí para llevar el mensaje. Entonces, si no nos escuchan, nos rechazan, está bien, es seguir adelante, no es entrar en contienda. Y es muchas veces lo que queremos ahí es pelearnos. Si vemos en el siguiente versículo del 16 al 23, mire, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres que os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Y seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Dice, no estamos ahí para pelearnos. No estamos ahí para traer contienda.
usemos esa sabiduría, hacemos como dice ahí, astutos como serpientes o inocentes como palomas. Tengamos esa sabiduría. No estamos ahí para debatir, estamos ahí para presentar el Evangelio. No estamos peleando, buscamos ese hombre de paz, la persona que va a escuchar. Y reconocer esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Dios nos va a llevar, nos va a dar proveer ese camino para venir, pero no entremos en argumentos, solo compartamos lo que dice la palabra y cuidémonos de llegar al punto donde estamos llegando a ese punto de temor por las personas. Dios nos dice que nos van a entregar a lugares. Si seguimos leyendo, dice, cuando venga ese tiempo, no nos preocupemos por lo que debemos decir. Dice el versículo 19, dice, por cuanto os entreguen, no os preocupen de cómo o de qué hablaréis, porque esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, éste será salvo. Pero cuando os persigan de esta ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces no entremos en contiendas, no entremos en argumentos, compartamos la palabra de Dios. Cuando vengamos a situaciones difíciles, cuando nos entreguen y cuando estén, Dios nos va a dar las palabras de decir, pero no son palabras de argumento, son palabras de vida. Y dice, estemos confiados que Dios nos va a dar las palabras para decir, el Espíritu Santo hablará en nosotros. Y ahí vemos otra vez la importancia de lo que vimos las primeras 4 semanas. Estar llenos del Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, nos dé esa dirección, tengamos esa confianza en Él, nos guíe al hombre de paz, a la casa de paz, para que podamos llevar ese mensaje donde Él quiere que vayamos, y cuando vengan situaciones difíciles, que nos ayude a decir las palabras correctas y que no entremos en discusiones o argumentos, y sepamos que estamos en sus manos. Y lo más importante, y siempre lo que vemos siempre, el problema más grande es ese problema del temor. El temor. Tenemos temor de las personas, tenemos temor de las situaciones, pero vemos que Dios nos habla que no tengamos ese temor, que sigamos en los pasos de Jesús. Aquí vemos nuestro pasaje de Mateo 10, 24 al 25, son los siguientes 2 versículos. Y vemos eso, nos dice, ese es el enfoque de la escuela de discipulado. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo a ser como su maestro y al siervo como su señor. No tengas miedo, no tengas temor. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Estamos siguiéndolo a Él. Y lo que vemos que la razón número 1 que la gente no quiere compartir su fe es el temor. Es el temor. Ese es nuestro problema. Y la palabra nos dice, así que no los temáis. No tengas temor. Lo seguimos leyendo ahí en el versículo 26. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. No tengan temor. Dios tiene todo bajo control. Él sabe todo lo que está pasando. No tengan temor. Cuando estamos en las manos de Dios, reconozcamos que podamos descansar en Él, que podemos poner nuestra fe en Él. Ahora, tenemos que reconocer que nuestro llamado no va a ser fácil. Jesús mismo nos dijo, no va a ser fácil. En Juan 3:19 vemos que dice la palabra, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano naturalmente no quiere dejar su oscuridad. Pero Dios nos da el mensaje y a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo va cambiando los corazones de las personas para que sean receptivos y escuchen su palabra. Pero como vemos en estos pasajes que estamos leyendo este día, no es algo fácil. Como vimos, dice que
los van a entregar. Hermano entregará a la muerte al hermano, padre al hijo, hijos contra los padres. Van a ser odiados por todos por mi nombre. Pero dicen perseveren, sigan hasta el fin. No es fácil, pero nos dice perseveren hasta el fin. Estamos en las manos de Dios y aprendamos que no debemos temer, no debemos caer en ese temor. Tenemos que descansar en nuestro Señor. Si vemos ahí, seguimos leyendo, en el versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por lo tanto, todo el que me confiese delante de hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No temamos. Cuidemos, estamos en las manos de Dios. Me encanta esa parte que Él conoce. Dice, sin embargo, el Padre no sabe exactamente cuando uno cae de esos pajarillos. Dice, nosotros somos mucho más importantes que esos pajarillos. Él sabe y conoce los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, hasta cuando son poquitos. Él conoce cuántos tenemos, los tiene contados. Dice, somos más valiosos que los pajarillos. Somos de mucho valor para el Señor, nos tiene en sus manos. No temamos. Ahora, algo que tenemos que entender. Entonces, si Jesús nos dice, no temáis, y tememos, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Y pensémoslo bien, porque eso es muy importante. Déjenme darles una analogía. Si Jesús nos dije, no mataréis, no maten, y matamos a alguien, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Si Jesús nos dije, no roben, y robamos, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Si Jesús nos dice, no teman, y tememos, ¿qué estamos haciendo? Pero a veces no le damos el mismo valor, no le damos el mismo enfoque como matar o como robar, pero como vemos esa parte, Jesús nos dice que tenemos que obedecer todo lo que nos dice, el ejemplo que nos está dando. No temamos. El temer es desconfiar de Jesús, desconfiar de que Él ve todo, el que sabe la situación, el que nos está dirigiendo, el que está con nosotros. Entonces, veamos esa importancia de no temer. Y como dice Juan nos dice que el amor perfecto saca al temor. Cuando entendemos el amor perfecto de Jesús, el temor se va. Cuando vemos exactamente quién es Jesús, el temor se va. Por eso en la oración que repito mucho en mi vida, Jesús, quiero conocerte más cada día. Y al conocerte más, Jesús, quiero amarte más, para que mi amor por ti crezca y entienda más tu amor. Y finalmente, Jesús, quiero seguirte más de cerca, haciendo y obedeciendo las cosas que tú me has llamado a hacer. Cuando realmente conocemos al Señor, no vamos a temer nada, no vamos a tener temor. Y vemos las razones aquí, cómo no debemos. Nuestro Padre tiene todo en sus manos, nuestro Padre conoce todo, y vemos el costo del temor. Y tenemos que entender un poco el contexto, aquí para terminar el pasaje. Dice, no pensáis que vine a traer paz a la tierra, versículo 34. No vine a traer paz, sino la espada. Porque vine a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la misma casa. No vine a traer paz, vine a traer vida. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber aun que solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y Jesús nos dice, tenemos que amarlos supremamente. Estos pasajes ya los habíamos visto antes en el llamado de Jesús. Somos llamados a amar a Jesús más que todas las cosas, más que las opiniones de las personas. Somos llamados a traer y seguir en sus pasos, haciendo lo que nos ha llamado en esta comisión de seguirlo y de confiar en Él. Hallar nuestra vida en Él. Dice el que si hemos hallado nuestra vida en nosotros mismos, vamos a perderla. Pero si hemos hallado nuestra vida en Jesús, aunque la perdamos en este mundo, tendremos vida en Él. Tenemos que llevar y poner en práctica las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Ese es el costo del discipulado. Y vemos aquí parte del contexto. Capítulo 11, versículo 1 dice, sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Entonces vemos, estas son las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Pero algo también importante, dice, les dio las instrucciones, vayan 2 en 2, todo lo que vimos en este capítulo. Y luego Él fue y Él lo hizo. Él lo puso en práctica. Necesitamos entender, Él siguió sus propias palabras, siguió su propio ejemplo. Él no dijo, ustedes van a ir a evangelizar y yo me quedo acá. No, Él dijo, era parte de su vida en todo momento. Y es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Vemos que ellos son llamados a poner eso en práctica, a ir a ser discípulos. Y aunque enfrentaban problemas, aunque enfrentaban situaciones, ellos sabían que el Señor estaba con ellos. El Señor les daba las palabras, el Señor los protegía, los llevaba a través de las situaciones difíciles para poder llevar ese mensaje de la cruz y la salvación que Dios nos ha dado. Y más que todo, lo que termina siendo en esto es que nuestro yo debe ser crucificado. Nuestro yo debe morir. Como vemos aquí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tenemos que morir a nuestro yo, como lo dice en Lucas, el pasaje paralelo. Si quieren seguir en pos de mí, si quieren ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, Lucas 9:23, tome su cruz y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Morir a nuestro yo es una parte esencial de esta obediencia, de ir y hacer discípulos, de ser parte de esa gran comisión. No dejemos que nuestro yo triunfe, que nuestro yo tenga esa preeminencia. Entonces, sigamos ese ejemplo. Jesús lo puso en ejemplo. Como líderes debemos que dar el ejemplo como Jesús lo dio, y también seguir en los pasos de Jesús. Necesitamos verlo en nuestra vida, en la gente que nos rodea. Necesitamos enseñar y dirigir dando ese ejemplo, para que podamos cumplir y estar preparados para poner en práctica la gran comisión. Y ahí es donde vamos. Esta es una preparación que los discípulos tenían en ese aprendizaje de Jesús. Pero el punto era que Jesús estaba preparándolos para que Él los mandara en la gran comisión, llevándolos a ir a todo el mundo. Ahora ellos solos, no 2 por 2, ahora iban a ir cada uno a diferentes lugares para llevar las palabras del Señor. Ahora, la gran comisión lo conocemos primeramente como Mateo 28, pero realmente son 5 grandes comisiones que vemos, que es esa misma idea repetido en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y claro en el libro de Hechos. Y podemos ver estas en práctica, como la preparación en el ministerio, mientras estamos creciendo en él, poniendo esas cosas en práctica, nos prepara para hacer el trabajo y la obra que Jesús nos ha llamado a todos nosotros a hacer, a ir y a ser discípulos. Veamos primero en Mateo 28, la gran comisión, y vemos en unas cosas importantes, porque cada una nos va a dar un aspecto, la misma base, el mismo enfoque, pero un aspecto que nos va a dar un poco más de luz sobre esta gran comisión y cómo podemos seguirla. Mateo 28, 18
al 20 y añado el 18 por una manera muy importante. 18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y vemos que la autoridad que tenemos no es nuestra autoridad o quién somos nosotros, no es nuestra fuerza, nuestro poder. La autoridad que tenemos es la autoridad que nos ha sido dada por Jesús, que la autoridad que viene porque Él triunfó sobre la muerte. Esa es la autoridad en la cual tú y yo debemos actuar y vivir y cumplir esta gran comisión. Y luego dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces estamos llevando este mensaje primeramente de arrepentimiento, de venir a Cristo, que se arrepientan, que sean bautizados, básicamente que mueran a su yo y resuciten otra vez en Cristo. De esa rendir su vida al Señor. Y no solamente esa es la primera parte, la segunda parte es enseñándoles que guarden, discipularlos, enseñándoles a que sigan al Señor, que crezcan en Él, cómo vivir lo que estamos haciendo ahorita en la escuela, discipulado, cómo seguir en los pasos de Cristo, cómo tener esas características de un discípulo. Es esa parte de la gran comisión. Y lo más precioso es que Él está con nosotros. En todo este proceso no lo hacemos solo, pero está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces esa es la primera gran comisión que vemos en Mateo 18. Si vamos al libro de Marcos y vemos la siguiente, Marcos 16, al final igual. Versículo 15. Dice, les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí aquí habla, en vez de evangelizar, habla de predicar. Y la idea de predicar es llevar ese mensaje de vida. Si recuerdan, en el primer semestre hablamos de la diferencia entre la predicación y la enseñanza. La predicación era para los no salvos y para los salvos. Para los no salvos era confrontarlos con su pecado, llamarlos al arrepentimiento y a venir a Cristo. Para los salvos era igual confrontarlos con su pecado, llamarlos al arrepentimiento y llamarlos a vivir para Cristo. Pero vemos la predicación tiene esa función y nos llama a predicar y confrontar a la gente con su pecado, confrontar a la gente con la necesidad de arrepentirse y que puedan o venir a Cristo o vivir para Cristo. Y vemos ahí en esta gran comisión en Marcos 16. Vemos un poco más adelante, les da un poco más de información. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aun que beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se pondrán bien. Vemos algo de esa primera comisión que vimos, que la protección del Señor, que los va a guiar, que va a estar con ellos. Y vemos esa parte aquí en Marcos. Vamos al siguiente libro, a Lucas, y vemos ahí en Lucas capítulo 24, viendo esta gran comisión. Lucas 24, 46. Dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder entre lo alto. Entonces él dice que aquí en Lucas que vamos a ser testigos. En su nombre vamos a predicar el arrepentimiento a las naciones y vamos a ser testigos, somos testigos de estas cosas. Y lo que intentamos entender esta parte del evangelismo, de llevar esas buenas nuevas, es que estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Parte tal vez pensamos en apologética y conocer muy bien la Biblia para poder hacerlo, pero simplemente muchas veces es compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, cómo Cristo nos ha cambiado, el mensaje que escuchamos, nuestra condición y lo que Cristo hizo por nosotros. Es ser testigos y dar testimonio de las cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Lo hace personal y hablamos de la relación que tenemos con Él, y es lo que la gente le da, esa hambre y sed para conocer más de Dios. Entonces es dar testimonio. Seguimos con Juan 20, 21. Juan 20, 21 dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y vemos que igual que el Padre envió a Jesús, Él envió a sus discípulos. ¿Y qué vino a hacer Jesús en esta tierra? Vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta. Se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Y dice, por eso Dios lo exaltó. Seguimos en los pasos de Jesús, dejar nuestro yo, crucificar a nuestro yo, seguirlo a Él, humillarnos y no pensar en el temor que podemos tener al compartir, pero reconocer que Jesús fue mandado por amor. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos ha mandado igual a nosotros para enseñar ese amor de Dios para un mundo perdido. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Hagámoslo. Y finalmente, Hechos 1.8, este ha sido nuestro tema para la conferencia de misiones por muchos años, pero Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre vosotros. Vemos ese poder del Espíritu Santo que vimos en las primeras 4 semanas. El Espíritu Santo guiándonos y llevándonos. Y vamos a ser testigos. Ya vimos ahí en Lucas la importancia de ser testigos, hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo nos ha cambiado, y que podamos conocerlo más a Él. Y finalmente dice: y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí nos habla algo que vimos en nuestra conferencia de misiones. Nuestra Jerusalén es el lugar donde estamos, ese círculo de influencia. Y esa idea que necesitamos ir y hacer discípulos, necesitamos llevar esas buenas nuevas, predicar, enseñar. Estamos llevando un mensaje de vida a la gente que está cerca de nosotros. El lugar donde tú estás en este momento, tu círculo de influencia, tu familia, la gente con la cual trabajas, tus vecinos, esas son las personas que son tu Jerusalén, el lugar donde estás. Judea, como vimos, también el lugar que tiene el mismo lenguaje, misma cultura, no hay barreras que nos previenen para poder compartir con las personas. Entonces y ahí es donde Jesús mandó a sus discípulos en esa primera comisión, para entrenarlos, para prepararlos. Y ahí es donde nos manda a nosotros para entrenarnos y prepararnos en nuestra propia ciudad, nuestro propio vecindario, y llevar las palabras del Señor. Luego Samaria representa a la gente que a veces es relegada a un lado, la gente que nadie quiere, la gente que nadie quiere ir con ellos, la gente que pues no nos cae bien. Esa es la parte tal vez un poco más difícil, ir a la gente que pues nadie quiere. Entonces ya que Dios trabaja en nuestro corazón y nos entrena y empezamos a poner esas cosas en práctica, nos empieza a dar sus ojos, esos ojos de compasión que ven a la gente necesitada, y ya no estamos juzgando, ya no estamos diciendo pues esa gente no me cae bien. Es verlos con compasión, que tienen esa necesidad, y ir a Samaria, a los no aceptados, a la gente que ha sido odiada o relegada. Y después que tengamos ese corazón, nos puede llevar hasta lo último de la tierra, a lugares que tienen diferente lenguaje, diferentes culturas, que están con esa misma necesidad, pero tal vez hay un poco más de trabajo en llegar el mensaje a ellos. Tenemos que aprender un nuevo lenguaje, tenemos que aprender diferencias culturales, pero igual es llevar ese mensaje a la gente necesitada. Y vemos ese corazón de Dios nos ha llamado en esta gran comisión a llevar este mensaje a toda la tierra. Y lo que vemos finalmente es obediencia. Todo se enfoca en la obediencia. Vamos a obedecer al Señor. La comisión está ahí. La primera comisión: practiquen y vayan 2 por 2 y empiezan a poner en práctica a Judea, a su círculo de influencia.
No tengan temor, confíen en mí, descansen en mí, yo les daré las palabras. No tienen que tener todo el entrenamiento necesario. Vayan, háganlo parte de su vida, obedezcamos. Porque recuerda, si no estamos obedeciendo, si estamos teniendo ese temor, estamos en pecado. Y luego preparémonos para servir en la gran comisión y ver no solamente Jerusalén, Judea, pero Samaria y hasta el fin del mundo, donde Dios nos lleve a llevar su palabra. Somos llamados a obedecer y ser parte de la gran comisión. Pongámoslo en práctica, iglesia. Oremos. Señor, danos esa pasión para seguirte a ti, para poner en práctica las cosas que tú nos has enseñado. Que podamos, Señor, ser guiados por ti en obediencia. Que las cosas que escuchemos, Señor, las podamos en práctica, lo obedezcamos y, Señor, las podamos compartir con otras personas. Que podamos simplemente obedecer tu palabra y poder compartir las cosas que aprendemos con la gente que nos rodea. Así cumplir tu gran comisión, Señor, día a día. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les animo esta semana, busquen tratados, tenemos tratados ahí en la iglesia y pueden, algo más simple, compartir esos tratados con otros. Pero recuerden, también es dar testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Puedo orar por ti? Mira, Dios ha hecho esto en mi vida, yo puedo compartir contigo y dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones y empecemos en nuestro propio círculo de influencia. Que Dios los bendiga, iglesia.